Entonces queda con ustedes y dispone de todo el tiempo necesario, apreciado hermano Luis. Quiero saludarlos, mis queridos hermanos, agradecer al Señor este privilegio y pedirle al Eterno que nos bendiga en el estudio de su santa palabra. Voy a invitarles a abrir la palabra del Señor en Isaías capítulo 6. La experiencia que vivió el profeta Isaías, descrita entre los versículos 1 al 7, es el reflejo de nuestra propia experiencia. El profeta vio, oyó, experimentó un cambio profundo en su vida espiritual, recibió beneficios asombrosos y hizo un pacto con el Eterno. Es lo que Dios espera, que nosotros también consigamos vivir esta experiencia para poder comprometernos con el Eterno con un voto de fidelidad, de trabajo y de amor con el que vive por los siglos de los siglos. ¿Qué fue lo que vio, oyó e hizo conmover al profeta, permitiendo que recibiera beneficio inmarcesible y le motivara a hacer un pacto de amor, un pacto de bondad, de fe con el Eterno? Todo está descrito en el capítulo 6, versos del 1 al 7. Dice aquí la palabra del Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto toca tus labios, y es limpio tu pecado, y eres libre de tu culpa. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Este relato, hermano, es un resumen de nuestra propia experiencia personal. Usted se preguntará: ¿de qué manera? Observe, aquí dice el verso 1 que a Isaías se le permitió el privilegio de ver al Señor sentado en su trono de gloria, un trono alto y sublime. Tal vez usted puede decir en su corazón: yo nunca he tenido la experiencia de ver al Rey del universo sentado en su gloria. Discúlpeme, su duda es incierta, porque usted ha tenido el privilegio de ver a
Jehová de los ejércitos, al bendito Rey de reyes, al Señor de señores, sentado en el trono de su gloria. Usted se preguntará, ¿y cuándo lo vi? Que no me di cuenta. Lo vio en los relatos del Apocalipsis. Quiero decirle que el relato de Daniel y Apocalipsis solo fue abierto para la humanidad en el tiempo del fin. Usted lo lee en Daniel capítulo 12, verso 4. Oye, Danielito, sella las palabras de este libro y guárdalas hasta el tiempo del fin. Porque en la época final de la historia serán abiertas para la contemplación de la familia humana. Tuvieron que transcurrir virtualmente 5.800 años de historia humana para que llegaran los días en que las profecías de Daniel y Apocalipsis fuesen abiertas y estuvieran disponibles a la contemplación de cada creyente. De tal suerte que cuando llega la época final de la historia y la Biblia se traduce a miles de idiomas, lo más seguro es que el Señor Dios Todopoderoso le envió este regalo de una u otra forma a su hogar, a sus manos, y usted quedó con el proyecto de vida del Evangelio, la santa palabra del Señor, disponible para ser abierta. Y en algún momento usted abrió el libro de Apocalipsis capítulo 4 y ahí lo vio a él, vio al Eterno sentado en su trono de gloria. Tal como dice aquí Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Y vi que en medio del trono, en medio del cielo, había un trono establecido en el cielo. Y alrededor del trono, un arco semejante en aspecto a la esmeralda. Y agrega que delante del trono alrededor, verso 4, había 24 tronos donde se sientan 24 ancianos. Y la palabra del Señor describe que del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego. Y agrega en el verso 6 que alrededor del trono había 4 seres vivientes, cada uno con rostros. Un rostro de becerro, otro rostro de león, otro rostro de hombre y otro rostro de águila. Y en el verso 8 se nos revela que estos seres vivientes tenían cada uno 6 alas. El uno al otro daban voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Permítame preguntarle entonces, ¿vio o no vio al Eterno sentado en su trono de gloria? La visión de Isaías se vuelve a repetir una y otra vez en la vida de cada creyente que había el libro del Apocalipsis y se ha encontrado con esta revelación de gloria, un trono maravilloso alrededor del cual hay un arco iris de gloria y en torno al cual se emplazan 24 tronos donde se sientan 24 ancianos. Y no es esto lo único que ha sido manifestado al profeta Isaías, que se repite en nuestra experiencia. Aquí se dice que Isaías, verso 3, oyó, aparte de ver el trono de la gloria de Dios, dice que oyó un cántico de gloria que entonaban los 4 seres vivientes, el cual acentuaba el carácter de aquel que está sentado en el trono. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Y no solo oyó el cántico de gloria, dice aquí que alguien clamó con angustia. Verso 4, los quiciales de las puertas del santuario
indudablemente, porque está aquí una visión del santuario celestial. Los quiciales, los fundamentos de las puertas del santuario se estremecieron con la voz del clamor de aquel que intercedía delante de Dios. Y la casa de Jehová se llenó de humo. Aquí alguien está clamando. Isaías escuchó un cántico de gloria, pero al mismo tiempo escuchó un clamor de angustia. ¿Quién puede presentar clamor de angustia en el santuario celestial? Permítanme llamar su atención a lo que está escrito en la epístola a los Romanos, capítulo 8, verso 26. De que cómo hemos no lo sabemos, porque no tenemos idea cómo son las oraciones, si responden a una fórmula o responden a un estado espiritual de adoración. Pero cualquiera sea la circunstancia, hay uno que clama junto con nosotros. ¿Y quién es él? El llamado Santo Consolador, el Señor Dios Espíritu Santo, el cual une a nuestras oraciones gemidos indecibles, un clamor que estremece los quiciales del santuario celestial. Isaías vio el trono de la gloria de Dios, escuchó los cánticos de alabanza tributados a Jesucristo, oyó el clamor del Santo Consolador en los cielos y reaccionó frente a estos tres poderosos argumentos. Nosotros también, mis queridos hermanos, hemos abierto la profecía y hemos visto al Señor en el trono de la gloria. Hemos escuchado los cánticos que se tributan a su nombre, registrados en la palabra del Dios viviente. Y hemos reconocido que hay uno que intercede por nosotros delante del trono celestial y llena la casa de Dios con humo. El humo es una figura del incienso y el incienso envuelve nuestras oraciones, tal como está escrito en Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Un ángel se presentó delante del altar de oro que está enfrente al trono de la gracia y fueron presentadas las oraciones de los santos, sus oraciones, mis oraciones. ¿Y qué aconteció? Dice aquí que fue añadido incienso, fue añadido incienso. Y una vez que el incienso envolvió nuestras oraciones, estas ascendieron a Dios. Grandes eventos acontecen en los cielos, entonces a favor nuestro. Ahora, lo trascendente de este relato es lo que está descrito en Isaías capítulo 6, verso 5. ¿Qué dice aquí la palabra del Señor? ¿Qué debiera suceder cuando su mente tiene una visión del santuario celestial y usted concentra su atención en la existencia de un trono de gloria donde ve sentado al Padre, a su lado, a la mano derecha, Jesucristo, y enfrente al trono ve al Santo Consolador? ¿Qué sucede en su mente cuando usted lee la palabra de Dios y lee y escucha los cánticos que se tributan al Rey de Gloria? ¿Qué sucede en su corazón cuando
usted se entera que hay un santo consolador que intercede por nosotros con gemidos indecibles, y hay un redentor que añade incienso a nuestras oraciones. Entonces debiera acontecer un milagro maravilloso en nuestra vida. Y ese milagro es que nosotros tomemos conciencia de nuestra condición espiritual, como le acontece al profeta. Isaías capítulo 6, verso 5 dice: entonces dije, aquí habla Isaías, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de labios, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. La visión de la gloria de Cristo, los cánticos tributados a su nombre, la revelación del ministerio del Espíritu Santo a favor nuestro y de la obra de Jesucristo a favor nuestro deben producir efectos profundos en nuestra mente. Y entre esos efectos está tomar conciencia de nuestra condición de pecadores. Tomar conciencia de nuestra condición de pecadores. Y enseguida, cuando confesamos nuestra condición, revelamos también nuestra aceptación de la condición en la que estamos viviendo y de la solemne realidad que anhelamos una solución y que esa solución no depende de nosotros, no depende de nuestros esfuerzos, no depende de lo que nosotros pudiésemos hacer por nosotros mismos. Solución a tan terrible condición es simplemente que aceptemos la obra que Dios quiere hacer a favor nuestro. Pongamos en orden estos antecedentes que vienen a solucionar el gran conflicto que todo ser humano tiene. Determinemos primero, ¿cuál es el gran conflicto? Nuestro peor problema, una metástasis espiritual, se llama pecado. Nadie puede sentirse libre de este terrible mal, porque la Biblia nos dice que somos todos pecadores, que no hay justo ni aún uno, con excepción de Jesucristo, entre los seres humanos. No hay justo ni aún uno, porque todos hemos pecado. Reitero, menos el Señor Jesús. Todos hemos pecado. Por consiguiente, recibimos enseguida las consecuencias de nuestra condición. Y las consecuencias son la muerte eterna, el quedar destituidos de la gloria de Dios y una serie de consecuencias naturales que afligirán nuestra vida durante nuestra pasantía por este planeta. ¿Qué consecuencias? El dolor, la enfermedad, la muerte natural, el egoísmo, el orgullo, la vanidad y tantos males que nos parece inútil mencionar toda la secuela de males que nos genera la condición de pecadores. Sin embargo, cuando tomamos conciencia que estamos en esta terrible condición, el Señor nos dice, es verdad, eres un transgresor, eres un pecador condenado a muerte y destituido de la gloria de Dios. Pero yo quiero decirte algo, dice Jehová el Señor, para tu vida y para la mía. Yo no quiero que tú te mueras.
como lo dice a través del profeta Ezequiel. Yo no quiero que el impío muera. No lo quiero. No quiero que muera. No quiero que el pecador muera. Yo quiero que viva. Bendito sea el Señor. Y esta no es la única noticia que alegra el corazón de quienes nos acercamos a escuchar la voz del Eterno, junto con declararnos su anhelo de darnos vida. Él nos dice, yo te amo. Y te amo con un amor eterno, que no conoce fronteras, que no tiene límites y que solamente traerá para tu vida beneficios, porque te amo tanto que te prolongaré mi misericordia. Alabado y bendito sea el Señor. Tenemos un Dios que no quiere nuestra muerte, un Dios que nos ama y que agrega ahora una buena nueva de salvación admirable, diciéndonos, yo no te condeno, no te condeno. Pero además nos amonesta diciéndonos que es necesario que nosotros también anhelemos ser transformados a su imagen y semejanza, porque Él en el principio nos creó a su imagen y a su semejanza. Y como hemos pecado, discúlpame hermano, estimada hermana, poco nos parecemos a Él, pero Él quiere que nuevamente volvamos a obtener esa imagen y semejanza. Y para eso, indudablemente, necesitamos nacer de nuevo. Es decir, Dios tiene un proyecto de salvación para cada creyente. Y aquí el profeta se presenta a sí mismo con el pecado más horrendo de todos los pecados. Dice Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo, este es el pecado más horrible. ¿Qué significa expresión? Siendo inmundo. Esta expresión es tributaria de los leprosos. Y la lepra, la más terrible enfermedad que pueda experimentar el ser humano, porque es la muerte en vida. Es decir, los órganos del cuerpo comienzan a experimentar la necrosis, la muerte. Usted sigue viviendo, pero es como un cadáver que camina. Por lo tanto, al igual que un cadáver que se descompone, hiede, el inmundo o leproso, en su experiencia espiritual, hiede delante de Dios. Y es esto lo que está proclamando el profeta. Yo soy leproso, soy inmundo, inmundo de labios. Y además de esto, mi desgracia es que vivo entre gente que también tiene labios inmundos, llenos de lepra. Pero a pesar de mi terrible condición de pecado, mis ojos han visto al Rey, mi única esperanza, mi único Salvador, la única alternativa de transformación que tengo. Hablar al Rey. Querido amigo, pudieras pensar tú que eres el mejor de los pecadores, porque te has desarrollado una experiencia espiritual que te ha alejado de lo malo. Bien, gloria a Dios. Sin embargo, hay pecados como la lepra que no se ven, entre otros.
el egoísmo, la soberbia, la vanidad, el egoísmo. Son males tan asquerosos delante de Dios que el Señor no los soporta. Y la única forma de superarlo, aquí lo dice bien claro, estando yo en esta condición, han visto mis ojos al Rey. Contemplar al Rey. Y si tú contemplas a Jesucristo, se cumple asombroso que las personas asemejamos a lo que contemplemos. Si usted contempla la desgracia, llegará a ser una persona infeliz. Pero si contempla la gloria de Dios, será transformado de gloria en gloria para ser hecho semejante al Hijo del Hombre. Querido amigo, la clave del éxito entonces para los pecadores está en el acto que contemplemos al Señor, que lo miremos sentado en su trono de gloria, que le observemos rodeado de serafines, que escuchemos los cánticos que se le tributan en honor a su nombre, que podamos oír la obra de intercesión del Santo Consolador y luego contemplar la obra de intercesión de Jesucristo el Señor a favor de nuestra vida. Y luego, cuando nuestras conciencias sean estremecidas por la contemplación que hacemos de Cristo, vamos a reconocer nuestra condición de pecado y vamos a suplicar la solución del cielo. Y la solución del cielo consiste en que nosotros hagamos de Jesucristo el Rey, nuestro Salvador. Tan sencillo. Solo el cielo demanda que creamos en Jesucristo y ya se nos abren las puertas de la gracia celestial. Dijo el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todos los que creen en él serán adoptados por Dios como hijos, y como tales, entonces se nos asignarán los privilegios del reino. Pero si no creemos en Jesucristo, ya estamos condenados. Ahora, al referirse a los grandes beneficios de ejercer fe en Jesucristo, el profeta escribió en el verso 6, beneficios de creer en Cristo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Detente un poco en esto, querido hermano, estimada hermana. Ya está claro que somos todos leprosos, somos todos pecadores. Tenemos metástasis espiritual. Pero indudablemente, al reconocer nuestra condición de pecadores, ay de mí que soy hombre inmundo, hombre leproso, mujer leprosa, pero que sin embargo han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos, se sentaron las bases de nuestra salvación. Ahora, estando en esa condición, reconocemos que necesitamos ayuda
Y hemos visto que el único que nos puede ayudar se llama Jesucristo. Y al aceptarlo a Él como nuestro Salvador, aceptamos, escuche, su muerte y su vida, las cuales están disponibles para nosotros. ¿Cómo es esto? Que la muerte del Señor y la vida de Cristo están disponibles para ti y para mí. El problema de nuestros pecados se solucionan con la muerte y con la vida de Jesucristo como ser humano, como hombre. Tenemos solución. Hoy día podríamos decirlo de otra manera. Tenemos un antídoto contra esta pandemia maligna llamada pecado. Esa tendencia que nos atrapa y nos conduce a hacer lo que no queremos hacer. Como lo explicó Pablo, lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Qué pasa en mi mente? Que yo veo en mi mente que está escrita la ley de Dios y yo quiero sujetarme a la ley de Dios. Decía Saulo de Tarso, pero veo que mi cuerpo está preso al pecado y no puedo superar mis problemas. No puedo dejar mis vicios. No puedo dejar mis pecados secretos. No puedo superar las faltas de carácter que nunca he podido corregir. Pero el Señor nos presenta la solución. Si tú aceptas a Jesucristo y lo contemplas, entonces se nos otorgan los beneficios de la muerte y de la vida del Señor, los cuales están expresados en el verso 6. Vino hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido. Del altar con tenaz. Pero no es un carbón, es una nota. Mira lo que hizo el Señor por ti y por mí, y por todos los pecadores del mundo. Nuestro amado Salvador, herido por nosotros. Si tú abres la palabra de Isaías, en el capítulo 53, encontramos una preciosa revelación de la obra de Cristo a favor nuestro. Reveló el Señor en su santa palabra, refiriéndose a Jesucristo el amado. Dice, versos 3 en adelante. Dice, discúlpeme, verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, escucha, él herido fue por nosotros, herido por nuestras rebeliones, su cuerpo, molido por nuestros pecados. El castigo de lo que cuesta nuestra salvación, nuestra paz, fue demandada de él. Y por sus llagas, por sus heridas, por sus sufrimientos, fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual
se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Querido amigo, el carbón encendido es una figura de las heridas de Cristo. Todos nosotros recibimos el beneficio de las heridas de Cristo. Y por sus heridas somos nosotros sanados. De tal suerte que cuando en Isaías capítulo 6 se dice del profeta Isaías capítulo 6 se dice del profeta que un serafín sacó de fuego del altar, símbolo de los sufrimientos de Cristo, carbón encendido. Quiere decir aquí, sacó las heridas del Señor, los sufrimientos, las angustias, los padecimientos, la muerte de Cristo, y vuela prestamente a nosotros y coloca todos los méritos de su muerte, que son abundantes, los pone sobre nuestra boca, esos méritos, para limpiarnos de nuestra culpa, para quitar nuestra culpa y limpiarnos del pecado. De tal manera, querido hermano, que cuando tú aceptas a Jesucristo y estudias la Biblia y reconoces que Él fue golpeado por ti y también por mí y por todos nosotros, pero favorece más la comprensión de este pensamiento si lo ponemos en sentido personal. Fue golpeado por mí o por ti. Además de esto, escupido y blasfemado. Además de esto, coronado de espinas. Además de esto, cargado bajo el peso simbolizada en la cruz y contemplado, cayendo bajo el peso de tus pecados, mis pecados, a tierra una y otra vez, y no puesto en pie con palabras amistosas, sino que tratado peor que una bestia de carga, golpeado, afligido, escupido y vilipendiado. Nuevamente se coloca la cruz, nuestros pecados sobre sus hombros, y Él sigue transitando hacia la muerte, sangrante, sudoroso, agobiado. Y aún más, llegado al lugar del tormento, se tiende mansamente como un cordero humillado sobre el madero de tormento y extraído los clavos y el martillo para fijar sus manos y sus pies al madero de tormento. En ese momento son traspasadas sus manos y sus pies. Horrendos dolores agobiantes afligen al cordero, que queman más que el fuego, más doloroso que si una brasa fuera puesta sobre el cuerpo. Y horrendos clavos traspasan al Rey de Gloria. Y ahora es alzado por manos bruscas
que dejan caer la cruz en el orificio preparado en la tierra para esta ocasión. Y todo el peso de Cristo de su cuerpo se viene abajo. Y en esa condición se hace difícil la respiración. Y al respirar dificultosamente aumenta el anhídrido carbónico del cuerpo y con eso los dolores, la angustia y el pesar. Entonces ahora mira a tu Señor estremecido, temblando en el madero de tormento por ti, pagando el precio de toda la maldad que nosotros hemos cometido. Y Él, aunque nosotros merecemos la muerte, suplica al Padre diciendo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, no tenemos más argumento que presentar a favor de nuestra jactancia, de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra vanidad, de nuestra soberbia, porque toda nuestra maldad queda humillada en el suelo que nos salva. Querido y amado, estimada hermana, hoy es el tiempo admirable de abrir nuestro corazón para que este encendido entre a nuestra boca y nos limpie de toda nuestra maldad. Y además, sea quitada nuestra culpa. Es decir, al ser quitada nuestra culpa, ya no se nos imputa el pecado como motivo para separarnos de Dios. A pesar que somos pecadores, el Señor nos presenta como sus hijos. Y como tales, experimentamos entonces, al contemplar los sufrimientos de Cristo, la transformación de nuestra naturaleza. Querido, hay un secreto en el Evangelio que no toda la gente conoce ni practica. Te lo digo, por si entre mis oyentes hay algún siervo o sierva de Dios que tiene algún pecado secreto que le ha sido difícil superar, que le ha sido difícil olvidar, que le ha sido difícil abandonar. Hay un secreto en el Evangelio para lograr la victoria. Secreto que quiero compartir contigo esta mañana, el cual está revelado en la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, en el capítulo 9 y en el verso 14. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, mediante el Espíritu Eterno, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué significan, hermano, estas palabras? La sangre de Cristo no se refiere al flujo sanguíneo literal del cuerpo del Señor. La sangre es símbolo de dos grandes experiencias que el Señor vivió. Una, la sangre es símbolo de la muerte. Dos, la sangre es símbolo de la vida. El secreto está en esto. Contempla la muerte. Contempla la vida. Permíteme reiterar, hermano, porque esta es la clave. Contempla la muerte. Contempla la vida de Cristo y el Espíritu Eterno hará un milagro a la medida que tú contemplas la muerte y la vida de Cristo.
¡Qué milagro! Borrará nuestras obras muertas. Limpiará nuestras conciencias de obras muertas. Las hará desaparecer. Malos hábitos, costumbres, vicios, pecados secretos que tengamos. Todo lo borra el Espíritu Santo. Pero es necesario que sea puesto el carbón encendido en nuestros labios, es decir, la sangre de Cristo, es decir, la muerte y la vida de Jesús. No es que necesites acudir al cielo con un vasito para que te pongan un poco de sangre de Cristo. No, Señor. Es necesario que contemples los sufrimientos del Señor. Mire cómo opera mecánicamente esto en nuestra experiencia. Se presenta el diablo con la tentación. Cualquier vicio secreto, cualquier pecado acariciado, cualquier falta de carácter no corregida. Ahí está. El diablo nos está tentando. Entonces el Señor inmediatamente te invita a clamar a Dios para que ponga las imágenes del Calvario en tu mente. Entonces en tu mente se va a producir este fenómeno. Vas a tener, por una parte, la tentación del diablo y por otra parte, los sufrimientos de Jesús. Una de las dos tiene que alcanzar la victoria en tu mente. Y la palabra dice que mediante el Espíritu Santo, las escenas del Calvario van a triunfar en tu mente. Entonces tú te verás abocado a esta decisión. ¿Podré ofender a aquel que está siendo azotado por mí? ¿Podré vilipendiar a aquel que está siendo crucificado, que está siendo coronado de espinas, a aquel que le hierro por mí? ¿Tendrás suficiente corazón para hacer este mal? Entonces, al reconocer nuestra condición, indudablemente quedaremos arrobados por el amor de Dios y el diablo retira su tentación, porque el diablo, hermano, no puede contra el Calvario, no puede contra el Calvario. Permíteme que lo repita una vez más, el diablo no puede contra el Calvario. La palabra del apóstol Pablo es clarísima, que cuando Cristo murió, Él triunfó sobre las huestes del mal en la cruz. No necesitas mirar una cruz, necesitas mirar a Cristo en la cruz, al carbón doliente que está presentado para tu vida. Dime, hermano querido, ¿no es esto maravilloso? Que tengamos a nuestro alcance la solución para todos nuestros males. Alabo y bendigo al Eterno. Cristo muriendo en el Calvario y el Espíritu Santo resaltando esa obra en tu mente. Y aquí la solución para todos nuestros males. Entonces ahora estamos disponibles para el cielo. Nuestra vida ha cambiado. Y como sabemos que hay grandes desafíos que están pendientes, el Señor nos plantea esos desafíos diciéndonos, ¿quién puede ir a satisfacer? Y por cierto, un hombre o una mujer que a Cristo dispondrá su corazón para decir, heme aquí, Señor, envíame a mí para volver a repetir la experiencia que nosotros vivimos, esta vez con otras personas.
Y lo primero que haremos será mostrar a Jesucristo en su gloria, en el santuario celestial, desarrollando un ministerio de gloria a favor nuestro. Amigo, diremos, sé que tienes problemas, sé que tienes sufrimientos, sé que estás angustiado, pero quiero compartir contigo la feliz noticia de que hay uno en el cielo que está dispuesto a interceder por ti. Está dispuesto a regalarte todo su amor, todos sus cuidados, todas sus bendiciones, todos sus privilegios para ti. Te ama y desea concederte todos los anhelos de tu corazón. Y ahí abres tú las páginas del santuario para que esa persona, como le aconteció a Isaías, mire en el santuario celestial a Jesucristo sentado en su trono de gloria. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Invita a tus amigos, a tus amigas a contemplar la gloria de Cristo, a considerar los seres celestiales que rodean al Señor. Aquí, por ejemplo, en el verso 2 se habla de serafines. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos. Hermano, tenemos que abrir las páginas del capítulo 4 del Apocalipsis delante de la gente. Mira lo que dice la mensajera del Señor, capítulo 24 del conflicto de los siglos. Los que entiendan el santuario aceptarán la ley de Dios y el sábado. ¿Para qué nos afanamos en enseñar el sábado? Afanémonos en enseñar el santuario, porque la persona que entienda en el santuario, que lo entienda, va a aceptar el sábado y va a aceptar la Biblia. Entonces nuestro afán debe ser presentar a Cristo en gloria. Y allí podremos deleitarnos, hacer comparaciones y mostrar las revelaciones de la gloria de Dios en Cristo. Permítame una comparación. En Apocalipsis, capítulo 4, versículo 6, aparece un mar de vidrio, transparente como el cristal. Alrededor de este mar de vidrio, transparente como el cristal, se emplazan, según el capítulo 5, verso 11, millares de millones y millones de ángeles. Cerca de este mar de vidrio está el trono de la gloria, el cual a su vez está rodeado de tronos, y sobre el trono aparece un arcoíris de gloria semejante en aspecto a la esmeralda. No sé si has tenido la experiencia de contemplar un arcoíris en el horizonte que cubre un extremo al otro el cielo, pero al mismo tiempo estar junto a un lago de aguas transparentes y contemplar ese mismo arco iris, pero no en el cielo, sino en el agua. Oiga, el espectáculo es sublime, sinceramente. Ahora trasládate al cielo.
Hay un mar de vidrio transparente como el cristal. Allí en ese mar de vidrio transparente como el cristal se reflejan los colores del arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Se refleja la gloria del trono de Dios. Pero observa bien el mar de vidrio. Está vacío. Es verdad que alrededor de ese mar de vidrio hay millones y millones de ángeles. Pero en este momento de la visión ese mar de vidrio está vacío. Y la razón por la cual está vacío es porque el Señor te está esperando a ti, querido hermano. Querida hermana, ¿puedes creerlo? Porque resulta que esta visión es una visión del lugar santísimo, es decir, se desarrolla. Y ese mar de vidrio está reservado para algunos pecadores que, bueno, no algunos, millares de pecadores que van a alcanzar la victoria. Habrá la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 15, verso 2. Dice, y vi en el mar de vidrio transparente, como el cristal, como con fuego, a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre la imagen, sobre la marca, sobre su número y sobre el nombre de la bestia. Y los que alcanzan la victoria sobre la bestia, su imagen, sobre su marca, sobre su nombre y el número de su nombre, tienen la experiencia necesaria en el tiempo del fin. Porque antes la imagen de la bestia no existe. De tal manera que ese mar de vidrio donde están de pie los que alcanzaron la victoria sobre la imagen, somos nosotros, hermanos. Este lago o este mar de vidrio transparente como cristal nos está esperando a nosotros para emplazarnos en el cielo en primera línea delante de Dios. Se pasó el Señor, hermano. Y todo eso podemos vivirlo si es que tú y yo formamos parte de esta columna gigante de siervos del Eterno que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Cuando el Señor te pide algo, nuestra respuesta tendrá que ser, heme aquí, estoy dispuesto. Señor, envíame a mí, porque hay millares y millares y millares de personas que están necesitando del mensaje de la salvación. Mira lo que aconteció con el reconocimiento de un pecador que es hombre inmundo y las consecuencias finales en el lago de gloria en el cielo. Oh, realmente resulta maravilloso. Finalmente, mi querido hermano, quiero llamar tu atención a una paráfrasis que aparece aquí que llena de gozo nuestro corazón. Resulta que cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecado y es puesto el carbón, los méritos de Cristo en nuestros labios, nuestra boca se purifica, nuestros pensamientos se enaltecen, por lo tanto, nuestro lenguaje cambia, nuestros mensajes cambian, nuestra vida cambia y ahora nosotros
nos unimos a los cánticos de los serafines. Nos unimos a los cánticos de los serafines y proclamamos la santidad de Dios, diciendo, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. ¿Puedes creerlo? Un cambio rotundo de tu vida, de transgresor a hombre y mujer que confiesan a Cristo, a hombres y mujeres que glorian del que vive por los siglos de los siglos. Y manifestamos entonces nuestra fidelidad al verdadero Dios. Y aquí aparece en el verso 1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dos reyes, el humano y el divino. Aquí está la clave de la elección para nuestro tiempo. ¿Quién es tu rey? Es nuestra lucha constante y permanente. Definir quién es nuestro rey. Por cierto, Usías es una figura, hermano. Más allá del literalismo, de la época de la visión, que aconteció precisamente en el año en que murió el rey Usías, pero Usías es una figura. Por todo lo que dice segunda de las Crónicas, capítulo 26, Usías representa al enemigo, hermano. Es una figura de Satanás. Mira lo que la Biblia dice en segunda de las Crónicas 26 de Usías. Dice que comenzó a reinar a los 16 años, temprano en su vida, que gobernó un largo periodo, 52 años, que mientras fue fiel, él participó de las alabanzas, prosperó, construyó edificios, construyó torres de defensa, consiguió un gran ejército, ganó grandes batallas, etc. Un día le dio la locura de creerse intercesor al rey humano, creerse intercesor, y tomó un incensario, y como el intercesor va y presenta incienso delante del templo, él entró al templo, cuestión que le estaba prohibida porque él era rey, pues no era sacerdote, y entró al templo a presentar incienso. Entonces se presentaron delante de él los sacerdotes del templo. Le dijeron, rey, tú no tienes dignidad para hacer esta obra. Tú no puedes presentar incienso. El Señor estableció que nosotros, los sacerdotes, seamos los intercesores. Entonces, el rey dice aquí que se enojó y estaba dispuesto a realizar su obra maligna, cuando de pronto apareció una mancha de lepra en su frente, lo que lo llenó de terror. Entonces dejó el incensario y se retiró y murió leproso. Esta figura de Usías no está puesta aquí por casualidad, hermano. Es un llamado de atención. Muchos tienen por rey a la figura que representa a Usías, porque reitero, Usías no es lo trascendente aquí en esta figura, porque Usías representa a todo en Satanás. Siendo recién creado,
Luzbel fue coronado de gloria. Se le regaló un manto precioso, hecho con urdimbre de hilos de oro y plata, con preciosas perlas. Un manto de gloria precioso. Además, se paseaba por medio de los carbones encendidos, los ángeles de Dios. Se le regaló el paraíso como morada. Sin embargo, aunque estuvieron preparados para él los tambores, los pífanes, su primer tiempo de fidelidad prosperó, fue querido, fue amado por todos los ángeles. Se parecía mucho a Jesús, al punto que fue llamado Luzbel. Usted sabe que la luz del mundo es Cristo, querido. Pero le dio la locura de ser igual a Dios. Quiso ser intercesor igual que Cristo. Subiré a los cielos y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, Quería interceder con su propio incensario. Y allí Miguel y sus ángeles tuvieron que interceder, diciendo: tú no eres Dios, tú eres una criatura. Y se produjo entonces una gran batalla en el cielo. Pero Luzbel y sus ángeles no prevalecieron y fueron arrojados a la tierra, llenos de lepra. Este es el rey que se alude aquí. Entonces, Satanás es un rey muerto. Cristo es un rey vivo. Satanás es un rey lleno de lepra espiritual. Jesucristo es sublime en su gloria. Uno, el autor de la muerte, Satanás. El otro, el autor de la vida, Jesucristo. El autor de la condenación, el diablo. El otro, autor de la salvación, Jesucristo, el Rey de Gloria. El Señor finalmente nos llama a contemplar estos dos reyes. Contemplar a Satanás y contemplar a Jesucristo. Y una vez que tú lo logras, pregúntate: ¿quién es tu rey? Discúlpame, hermano, querida hermana, cuando tú bebes té y café, ¿quién es tu rey? Cuando tú le pones profusa azúcar a tus comidas, ¿quién es tu rey? Cuando tú le abres tu mente a la pornografía, cuando tú te inclinas al pecado, ¿quién es tu rey? El asunto aquí entonces no solo es recibir los beneficios del Calvario y de la vida justa de Cristo, lo agradecemos. Sin embargo, tenemos que contemplar las dos opciones que los seres humanos tenemos, porque Dios las puso delante nuestro. Puso el árbol de la vida y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Ahí están los dos. En Deuteronomio 30, 19, el Señor dice: aquí pongo los cielos por testigo. La muerte de Satanás. He puesto delante de ti la salvación y la condenación. La salvación es Cristo, la condenación es el diablo. Y luego dice el Señor: elige. He puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la condenación. Elige. Y nos recomienda el autor de la vida: elige la vida, elige la salvación,
elige el bienestar, elige la felicidad, pero para tener la vida, para tener la felicidad, para tener la libertad, para vivir en plena verdad, en plena armonía, tienes que separarte del diablo. No hay dos opciones, hay una. Y la única opción se llama Jesucristo. Hermano, presentado así este asunto, entonces nos resta solamente resolver el punto final. Jehová te está llamando ahora a anunciar el Evangelio eterno, con estos mismos principios que hemos visto de la experiencia de Isaías. Nos está llamando a anunciar el Evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿Qué dice? ¿Quién es tu rey? Si tú te manifiestas por Jehová, entonces nos sumaremos a las huestes de salvación. Pero si te inclinas por el mal, el Señor derramará las últimas lágrimas por ti. Y finalmente terminará cerrando tu caso, diciendo como está escrito en Oseas, capítulo 4, verso 17. Efraín es dado a ídolos. Yo tengo agua aquí. Voy a invitarle. Puede ser, sí. Porque el anhelo de nuestro corazón, nosotros hagamos de Cristo nuestro Salvador personal y recibamos los beneficios de la obra de Cristo a favor nuestro. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro, te doy gracias, Señor, porque nos has mostrado un camino para transformar nuestra vida. Un camino que parte reconociendo que somos inmundos, leprosos, llenos de metástasis espiritual que es el pecado. Pero nos has presentado la solución. Contemplar al que vive. Aceptar al Rey del cielo. Amar con toda la fuerza de nuestro corazón al que puede salvarnos. Obedecer sus estatutos y sus leyes. Nos invitas a glorificarlo, a elegir entre el bien y el mal y a disponernos para trabajar a favor de tu causa. Te ruego, Señor, que todo este camino lo sigamos con un corazón contento, con un espíritu dispuesto, favorable a la salvación. Bendiga a todos mis hermanos y hermanas que aún permanecen presos de un mal hábito, de un pecado secreto o de una falta de carácter no corregida. Te ruego, Señor, que tú mantengas nuestra condición en la discreción que tú acostumbras y que nos ayudes a superar cada bajeza de nuestro cuerpo, de nuestra vida y de nuestra mente. Derrame el poder de su Santo Espíritu y denos la victoria. Y permítanos contemplar, Señor, cada vez que venga la tentación, a Jesucristo en el Calvario. Y que el Espíritu ponga poder en nuestra voluntad para rechazar lo malo. Lo proclamo, lo declaro y lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén.